Somos la Iglesia y conectamos con el Creador. Somos sus hijos. Hemos venido a escuchar su mensaje. Me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos. Bienvenidos a una nueva celebración de la Iglesia Cristiana, Ministerio, Verdad y Vida, palabra y poder de Dios para la humanidad. Buenos días y Dios les bendiga enormemente. Hoy en un nuevo culto virtual que, como ustedes saben, semana a semana realizamos con el fin de que muchas personas, no solo aquí, sino en otros lugares del mundo, puedan escuchar de la palabra de Dios. Hoy en esta mañana me acompaña mi compañero Juan José. Juan José, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Meli, Dios te bendiga, muy bien, gracias a Dios. A ustedes, nuestros oyentes, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, les invitamos para que se conecten a través de nuestras redes y compartan también el link de esta transmisión para que la palabra de Dios llegue a cada rincón y pueda usted también y sus familiares y sus amigos conocer un poco más de la palabra de Dios, Meli. Así es, Juanjo, y bueno, antes de iniciar con nuestro culto virtual, como siempre, empezamos con la oración y con compartir un pequeño pasaje de la Biblia. Y bueno, les invito para que busquemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y por eso es que estamos aquí, Juanjo, de hecho. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias y gloria a Dios, porque a través de tu Hijo, Señor, hemos llamados a ser diferentes. Y como dice la palabra, que ya no vivimos nosotros, sino que vives tú en nosotros, Padre. Así que ayúdanos, Padre, a reflejarte, a que cada cosa que hagamos sea pensando en que tú nos estás viendo, Señor, en reflejar tu carácter, en que cada vez queramos acercarnos más al Padre, como Cristo nos enseñaba a través de la palabra. Señor, ponemos este tiempo, Dios, en tus manos, para que seas hablándonos, Señor, para que pongas en la palabra del pastor aquellas palabras, y valga la redundancia, que necesitamos para nuestras vidas, Señor. Agua viva que, como dice la palabra, recibimos de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y lo ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. De lo que hemos recibido, hoy damos para la obra de Dios. Este es el tiempo en el que entregamos nuestros diezmos y ofrendas como una muestra de obediencia a la palabra en la cual hemos creído. Hoy damos para seguir expandiendo el Evangelio por toda la tierra, para que la humanidad conozca el mensaje del que sana, restaura y salva. Gracias a esto, es como un día conociste a Jesucristo. Esperamos que muchos más también sean alcanzados para el reino de los cielos. El alfolí está abierto para recibir tu acto de obediencia. Tu diezmo y ofrenda llegarán a su presencia como grato olor. Este es el tiempo de gratitud. Es tiempo de dar. Si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas a este ministerio, puedes realizarlo a través de los siguientes medios. Ingresando a nuestra página web www.mvv.org.co. Haz clic en Donaciones y selecciona uno de los medios. También puedes realizar transferencia bancaria o consignación a cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta de Ahorros Bancolombia, número 1013-2975-864. Cuenta corriente BBVA, número 373-004-274. Cuenta corriente Banco de Bogotá, número 178-058-012. Puedes hacerlo desde tu dispositivo móvil o celular. Y si estás en Medellín, también podemos ir hasta tu casa. Comunícate con nosotros al 320-675-7018. Llámanos para tener el gusto de escucharte y ayudarte a solucionar tus dudas. Ministerio, Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad. Y como lo vimos en el anterior video, también tenemos muchas maneras de contribuir a nuestro ministerio. Una de ellas es las estrellas en Facebook. En la parte interior del chat usted puede encontrar una estrella y seleccionar la cantidad que desee enviarnos. Y también en YouTube tenemos la opción de ir a la parte inferior del chat
y encontrar allí los super stickers y ustedes también lo que Dios ponga en su corazón puedan dárnoslo para contribuir a nuestro ministerio, Meli. Amén, Juanjo. Y bueno, como lo dices, hace un momento en las redes sociales estamos presentes. Les recordamos que en YouTube nos pueden encontrar como IC Ministerio Verdad y Vida, las siglas de Iglesia Cristiana Ministerio Verdad y Vida. Pueden suscribirse y YouTube les va a notificar cuando estemos en transmisión en vivo. Además, en Facebook también nos pueden buscar como Ministerio Verdad y Vida y allí podrán ver también nuestras transmisiones virtuales. Y en caso tal de que usted no haya alcanzado a ver esta transmisión en vivo, va a poder verla en otro momento. Van a quedar ahí grabaditas. Tenemos también Instagram, Juanjo, Claro para poder que sí. buscarnos como Ministerio VV y allí estamos publicando todas las actividades, las diferentes actividades que realiza el Ministerio Verdad y Vida. Así es, y bueno, les invitamos entonces para que dispongan su corazón, para que dispongan su mente y vamos a aprender un poco más de la palabra de nuestro Dios con ustedes, nuestro pastor. Adelante. Dios hoy sigue hablándonos a través de su palabra, porque ella es viva, eficaz y permanece para siempre. Dispongamos entonces nuestro espíritu para escuchar su mensaje. Esta es la palabra de Dios. Bueno, Dios me les bendiga, dándole gracias a Dios una vez más por el privilegio y la oportunidad de poder hoy tener la palabra del Señor para con ustedes. Así que aquellos que están en casa, dispónganse a escuchar la palabra de Dios y si les es posible, pues ir por la Biblia y abrirla en Hechos capítulo 3. Vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 11 hasta el 16. Hechos capítulo 3, verso 11 al 16. Dice la palabra del Señor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, tomó el pueblo, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le invito que allí donde está, allí en su hogar o donde se encuentre en el momento, incline su rostro, cierre sus ojos, abra el corazón y le pidamos juntos al Espíritu de Dios que sea Él hablando, ministrando, redarguyendo y convenciendo. Padre, te damos gracias, soberano Rey, gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, pero también de escucharla. Presento a todos aquellos que ahora mismo están conectados, para que seas tú abriendo sus oídos para escuchar, no a un predicador, sino para escuchar tu palabra, que es la que llega al alma, la que nutre, la que alimenta, Señor Dios. Que seas tú fluyendo, Dios, a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles, que seas tú llegando a todo rincón, allí donde nos sintonizan, en las cárceles, en los hospitales, en los hogares, en las veredas, en los lugares donde ni alcanzamos a imaginarnos que esta palabra, Señor, sea pertinente para todo aquel que la escucha y que cada persona en particular pueda identificarse con lo que tú has de hablar y sobre todo poner en práctica el requerimiento, lo que tú nos pides, Padre mío. A ti te damos la gloria, la honra, toda la alabanza. ¿Y qué tal si usted en casa le da un fuerte tributo de palmas
al Dios de gloria, al soberano, al eterno. Muy bien, el título que tengo para este mensaje tiene que ver con un verbo que para mí en el texto que leímos resalta y es el verbo ver en 3 oportunidades. Yo leí en la Reina Valera y en 2 oportunidades de manera textual, tiene que ver el verbo ver, ¿cierto? Y de una manera ya más implícita, también implica la acción de ver. Lo primero es viendo esto Pedro, ahí está el verbo ver. Luego Pedro hace 2 preguntas retóricas. Una de ellas es, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? En otras palabras es, ¿por qué nos están viendo o mirando como si fuéramos nosotros quien tuviéramos el poder para sanar a este hombre? Y la última parte, ya en el verso 16, el último verso leído, Pedro está diciendo, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Entonces reitero, allí la palabra o el verbo ver resalta en el texto y cuando resalta es porque el autor quiere comunicar algo. El título que tengo para el mensaje precisamente tiene que ver con el verbo ver y es una pregunta, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Y usted ante la pregunta que yo estoy soltando, que es el título del mensaje, algunos están seguramente respondiendo, bueno, yo veo a un predicador calvo aquí dándonos un mensaje. Yo podía dar cantidad de significados o más bien de respuestas ante la pregunta ¿qué es lo que veo? De manera muy general, yo veo un mundo lleno de pecado, un mundo caído, un mundo corrompido. Yo veo, teniendo en cuenta el contexto previo a la cita leída, que hoy estamos en una generación mucho más perversa y más malvada que la generación que inició en la iglesia primitiva, porque lo que yo acabo de leer es la segunda predicación apostólica. Es el apóstol Pedro que se levanta con poder lleno del Espíritu Santo y predica. Pero anteriormente, en el capítulo anterior, fue la primera predicación. Y ante esa primera predicación, Pedro en su enseñanza, él dice, sean salvos de esta perversa generación. Pero lo que yo veo es que casi 2000 años después, esta generación es mucho más perversa, es mucho más malvada, es mucho más apartada de Dios. Es una generación que le ha dado la espalda a Dios, una generación que está en medio del caos, en medio de tinieblas. Ahora, ¿qué es lo que veo? Yo podría hablar directamente de lo que veo en cuestión de la iglesia. Yo veo una iglesia triste y lamentablemente muy fría. Veo una iglesia que está conforme, una iglesia dormida, desapercibida, una iglesia que no está entendiendo que no consta solamente de ir y congregarnos o de escuchar un sermón para ser parte de la familia de Dios. Yo veo una iglesia hoy conforme, dormida, sentada en una silla. No veo una iglesia comprometida. Eso y mucho más es lo que yo estoy viendo. Veo que la palabra es tan clara que se está cumpliendo. Dice la palabra que el amor de muchos se ha enfriado y es lo que yo veo hoy. Corazones enfriados, mucha gente pasiva, dormida. Eso es lo que yo veo. Yo veo también que Cristo está a las puertas, que eso no es un cuento ni una historieta. La palabra de Dios dice que el Señor viene pronto y sí que viene pronto. Eso es lo que yo veo. Yo lo que veo es que hay mucha señal que nos está mostrando que debemos de estar preparados, ¿verdad? Yo veo hoy cantidad de personas que dicen ser parte del cuerpo de Cristo, más bien estar sumergidos en una religiosidad en vez de tener una relación con Cristo. Eso es lo que yo veo. Ahora, si yo veo más allá y veo a Colombia, veo una Colombia y a una tierra que está polarizada, que está dividida, que está confundida, que está llena de incertidumbre. Bueno, y seguramente algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, pastor, y usted está dando respuesta al título del mensaje, pero ¿qué tiene que ver con lo leído? Pues ahorita hablé algo del contexto, ¿verdad? El contexto de lo leído, el contexto previo, es que yo veo a un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo veo a Pedro, que era un pescador, que era un iletrado, pero aquí el hombre está empoderado por el Espíritu de Dios y predicando el Evangelio. Eso es lo que yo veo.
No sé qué puedas dar tú como respuesta ante lo que ves. ¿Qué es lo que ves? Es el título del mensaje. Y lo primero que quiero mostrar, teniendo en cuenta los verbos que surgen allí, porque me voy a enfocar es en el primer verbo que aparece en la perícopa o en el texto leído, pero voy a arrancar de atrás hacia adelante. El último versículo, Pedro dice en el verso 16, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. La gente en el lugar donde ocurrió lo leído, recuerde que contexto previo a esto, hubo un milagro, hubo una sanidad poderosa. Y lo que yo veo allí es que Dios usa instrumentos en sus manos, la naturaleza. Permíteme volverme al segundo capítulo, que fue la primera predicación apostólica, la primera predicación del apóstol Pedro, donde la introducción al mensaje fue el viento recio, fue el estruendo que llamó la atención no solamente de los 120, sino de todos los que estaban en la fiesta. Era una fiesta judía, el pueblo estaba allí y ante el estruendo o el viento recio, la gente se aproxima a ver qué es lo que ha ocurrido. Y lo que yo veo es que la gente está sorprendida, está viendo y también está escuchando a unos galileos hablar las maravillas de Dios y ellos escucharle en su propio idioma, entender lo que ellos están diciendo. Pero también veo que hay algunos se están burlando, y eso lo dice el texto. Algunos dicen, ellos están llenos de alcohol, ellos están llenos de mosto. Pero lo que yo veo es que Pedro, que es el líder, se levanta, refuta lo que ha escuchado y aclara, o más bien explica y predica. Porque Pedro lo que dice es, mira, aquí nadie está lleno de mosto, nadie está lleno de alcohol, pero sí estamos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro entonces predica después de la introducción. La introducción la generó Dios. Usó la naturaleza para llamar la atención, el viento recio. Dios le dio la orden al viento, sopla fuerte. Y allá sopló, ¿verdad? Y allá el Espíritu se derramó. Pero ocurrió un estruendo que llamó la atención, que cautivó a cantidad de multitudes y se acercaron. Entonces Pedro aprovecha, predica, su predicación es llena de la palabra, Salmos, Joel, su predicación es llena de Cristo, presenta a Cristo en su ministerio terrenal con prodigios, señales y milagros, presenta la muerte de Cristo, presenta la resurrección de Cristo, exalta a Cristo y también presenta el propósito por el cual Cristo vino a redimir y a salvar, ¿verdad? Pero lo que yo veo aquí, en esta segunda predicación, es que también hay una introducción al mensaje, y la introducción la generó Dios. Usó la naturaleza apreciada al ser humano, a dos instrumentos útiles en sus manos, a Pedro y a Juan, que estaban llenos del Espíritu Santo y donde son instrumentos para que el milagro se diese. Entonces Pedro está diciendo en medio de su predicación, ustedes a este hombre lo conocen y lo han visto porque siempre ha estado a la puerta del templo, nunca podía entrar por su condición. Levítico decía que una persona en ese estado y condición no podía entrar, era lisiado de nacimiento, tenía que estar a las puertas, es decir, ni afuera ni adentro, es decir, y hacemos una analogía como aquellos que Jesús le escribe a las iglesias que son tibios, ni fríos ni calientes, están allí en término medio. Así estaba este hombre. Este hombre era conocido por el pueblo, conocido por todos aquellos que acudían al templo, que eran judíos y cumplían con la ley. Era las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, donde mucha más gente llegaba, entraba y salía, y estaban acostumbrados los que entraban por la puerta la hermosa a ver a este hombre lisiado de nacimiento allí pidiendo limosna. Porque los versos antes de la predicación de Pedro, que recuerde que estoy diciendo es la introducción al mensaje, pues Pedro y Juan entraban a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio, y allí estaba el mendigo, que más que mendigo era un lisiado, cojo de nacimiento, dice la Reina Valera, pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan dicen, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda.
Ahora, ¿qué tienes tú para darle al Señor? Lo que Pedro dio es lo que él tenía a Cristo y su poder, y el poder de Cristo levantó a este lisiado. Entonces, esto también cautivó la atención de los que estaban en el templo, que eran miles. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ver a este hombre a las puertas, pero ya después de que Pedro y Juan le dicen, no tenemos ni oro ni plata, lo que tenemos te damos, levántate y anda, el hombre empieza a saltar, a brincar, entra al templo y glorifica y exalta el nombre del Señor. Usted se imagina el asombro de las multitudes que estaban allí, acostumbrados día y día ver a este hombre lisiado y ahora verlo saltando y glorificando a Dios. Eso fue lo que Dios generó a través del instrumento humano, a través de la naturaleza preciada, ser humano, Pedro y Juan. Es lo que Dios genera como introducción al mensaje porque llama la atención. El hombre que ya es sano está aferrado a Pedro y a Juan y ya no están en la puerta la hermosa, ya están en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y Pedro entonces le dice a la gente, es lo otro que yo veo que el texto resalta. ¿Y qué es lo que dice el verso 12, la pregunta retórica? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué nos están viendo así a Pedro y a Juan como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ustedes nos están viendo a nosotros como si fuéramos nosotros los poderosos, los que levantamos a este hombre. No, sencillamente somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sabes qué es lo que veo yo hoy en día? Que hay hombres de Dios, hay iglesias reconocidas a nivel mundial que sí quieren que se les vea de esa forma, que ellos son la fuente de la sanidad y son mega iglesias reconocidas a nivel mundial donde ¿sabes qué es lo que de una u otra forma han hecho? Han desplazado a Cristo del púlpito, de la iglesia, y ahí es donde el Señor está como en Apocalipsis tocando la puerta de la iglesia para que los dejen entrar, porque el aplauso, el reconocimiento, el júbilo se lo está llevando es el evangelista, el pastor, o algunos dicen el apóstol, esto y lo demás, y han desplazado al Señor. Es lo que yo veo, además de, ¿sabes qué es lo que yo veo? La paradoja del asunto, que en la Biblia y en estos dos episodios, dos predicaciones apostólicas, vemos a Pedro empoderado, predicando cristológicamente, predicando lleno de la palabra, la escritura, lleno del poder de lo alto, y en la primera instancia son 3,000 que creen, 3,000 que se arrepienten, 3,000 que se bautizan. Y en la segunda son 5,000 que creen, 5,000 que se arrepienten y 5,000 que se convierten. La paradoja al día de hoy es que uno casi que tiene que predicar 3,000 veces para que una persona reconozca, se arrepienta y se convierta. Eso es lo que yo veo, el gran contraste en el ayer y en el hoy, el gran contraste en la iglesia primitiva, con una generación perversa, pero donde la gente se compugía de corazón, se sentía culpable, pero decía, ¿qué tenemos que hacer? Eso fue la primera predicación, ¿qué tenemos que hacer? Pedro responde, arrepiéntase y bautícese. Aquí en la segunda predicación el texto leído es arrepiéntase y conviértase, pero hoy la gente no, la gente quiere seguir de la misma forma. ¿Por qué? Porque esta generación es mucho más perversa que la del inicio de la iglesia. Lo que yo veo es que muchos quieren robarse la gloria de Dios. Es cierto que Dios sigue obrando y operando a través de los instrumentos que Él ha elegido, los seres humanos, hombres y mujeres como tú y como yo. ¿Sabes que los ángeles quisieran tener el gran privilegio que tú y yo tenemos? Pero no lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Es lo que yo veo. Pedro dándole el reconocimiento, la gloria y la honra a Dios por el milagro acontecido. Pero allí va al otro punto que es en el que me quiero enfocar. ¿Qué es lo que vio Pedro? El verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Viendo esto, Pedro, ¿qué fue lo que vio? Pedro vio una oportunidad para predicar, para compartir. Yo cité la Reina Valera. Hay otras versiones, si no estoy mal, la Nueva Traducción Viviente dice, viendo Pedro la oportunidad para enseñar, lo que Pedro vio fue oportunidad para proclamar, para predicar, para compartir, para mostrar a Cristo. Y permíteme dar algunas
ilustraciones al respecto. Como pastor a veces he atendido varias consejerías donde hemos estado orando por un hermano para que Dios abra puertas de empleo. Él ha estado en ayunos, en oración, pidiéndole a Dios gracia para poder ir a trabajar y poder llevar el sustento para su hogar. Y resulta que tiempo atrás llega una de estas personas: pastor, necesito que me aconseje, pero primero quiero decirle que ya Dios abrió la puerta, ya me llamaron para trabajar, pero ahí es donde necesito el consejo, pastor. Yo no sé si aceptar ese trabajo o no. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te ofrecieron? O que no, pastor, el trabajo es bueno y es algo muy normal, pero lo que yo no sé si aceptarlo o no, es porque yo soy el único creyente en esa empresa. Es una empresa grande y entonces yo voy a estar en medio de tinieblas, pastor, y yo cómo voy a estar yo allá. ¿Cómo así? Lo que yo le he dicho a esta persona, pero lo que tú tienes que ver es que el Señor te está llevando a este lugar, sí, para sustentarte, para que lleves el dinero a tu casa y puedas pagar tus obligaciones, pero también para hacer luz en medio de tinieblas. Esa es la oportunidad para mostrar a Cristo. Si me estás diciendo que eres el único creyente en medio de cantidad de gente, pues para eso el Señor te puso allí, para hacer lumbrera, para hacer antorcha, para hacer sal y luz del mundo. Eso es lo que yo veo. Dios te está poniendo allí como instrumento en tus manos. Sabes, unas semanas atrás, un día lunes, supuestamente día de descanso, una hermana de la congregación muy querida partió para la eternidad y me llamó la familia: pastor, ya murió nuestra mamá o murió nuestra abuela, ¿usted nos puede acompañar? Claro que sí. Y estuvimos allí y ¿sabes qué es lo que vi yo? Lo que uno suele ver cada que parte alguien a una eternidad, que ahí sí se reúne la familia. Ahí sí la familia estaba unida, reunida, la gente llorando sobre el féretro. ¿Sabes? Yo a esta señora, hermana de la iglesia, la visité en 2 años que llevo allí en la iglesia, por ahí 6 veces en su casa. Y cada que iba, escuchaba el conflicto, la situación, esto y lo demás. Pero allí cuando ya estaba, era solamente sus huesos, su carne y sus huesos, y su espíritu no estaba, su alma no estaba. Vi la familia allí unida. Vi dolor, vi tristeza, pero además de eso, ¿sabes qué vi? Vi la oportunidad para predicar de Cristo, para compartir la buena nueva. ¿Por qué? Porque allí había cantidad de gente que estaba con el corazón sensible ante la partida de una abuela, de una tía, de una madre, de una amiga, de una vecina. Allí la gente estaba con el corazón sensible y lo que vi fue oportunidad para compartir el evangelio. Y es el énfasis que quiero tener a través de esta reflexión bíblica, porque muchos se enfocan en ver es el problema. No, yo lo que veo es crisis, yo lo que veo es calamidad. No, no mires la crisis. ¿Sabes qué? Veo oportunidad en medio de la crisis. Permíteme poner un ejemplo. David, ¿te acuerdas de David, el rey de Israel, pastor de Israel, cantor de Israel? Siendo un niño, le llevaba la lonchera a sus hermanos que estaban en la guerra. Sí, que estaban allí al frente, enfilados para enfrentar a los filisteos. Y David vio lo mismo que vio todo el ejército del Dios vivo. Él vio lo mismo, vio a un filisteo gigante, a un Goliat. Sin embargo, David no se enfocó en el problema que estaba generando a Israel. David vio a Goliat, pero ¿sabes cómo lo llamó? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al Dios vivo? David vio la oportunidad de que la tierra conociera que hay un Dios de Israel, un Dios verdadero, porque hoy la gente conocerá que hay Dios en Israel, porque mientras tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. David vio la oportunidad y David vio, ¿sabes? David no vio a un gigante, David vio a Dios que estaba con él como poderoso gigante y le defendía de ese filisteo incircunciso. David vio que así como Dios lo había salvado y guardado del lobo, del león, cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, también vio que ese Dios de Israel le iba a salvar de las manos de este filisteo incircunciso. ¿Qué es lo que tú ves? Déjate de enfocarte en tanto problema, tanta calamidad, tanta situación. Veamos oportunidades para hablar de Cristo.
que el mundo está 1000 veces peor, pues es oportunidad para hacer sal y luz de la tierra. Es la oportunidad. Si miramos a Jesús en alguna oportunidad, los discípulos vieron dificultad porque no podían pasar por cierto lugar. Lo que Jesús ve es la oportunidad para ir al encuentro de una samaritana. Eso es lo que Jesús vio. Jesús vio una oportunidad y allí estuvo y allí llegó a la cita. ¿Qué es lo que estás viendo? Empecemos a ver oportunidades. Empecemos a ver oportunidades porque lo que yo verdaderamente creo es que ante situaciones como las que hoy estamos viviendo como iglesia, que veo la iglesia fría, que veo la iglesia desapercibida, desatendida, acomodada, pero también veo un remanente que está allí en la batalla, un remanente que está fiel, un remanente que es esforzado y valiente, pues empecemos a ver la oportunidad de poder ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Parémonos y prediquémonos en cualquier contexto. Compartamos de Cristo, que fue lo que Pedro hizo. Y sabes, Pedro dio la noticia. Pedro en sus 2 sermones habló de la buena noticia, pero antes de la buena noticia, él arranca hablando de una mala noticia. Es lo que yo veo allí, es que el evangelio como tal, primero es una mala noticia, porque Pedro está señalando y está mirando y está diciendo, ustedes son culpables. Mire la paradoja, mataron al autor de la vida, mataron al autor de la vida. Ellos se sintieron culpables, y eso es una mala noticia, pero ante la mala noticia viene la nueva noticia. ¿Sabes? Él no quedó muerto, él ha resucitado. Y Él quiere estar contigo y te quiere empoderar, porque así como Jesús cumplió con la promesa y envió el poder de lo alto al Espíritu Santo para empoderar la iglesia, y vemos a Pedro empoderado y predicando y viendo el cambio y la transformación en las personas, Él también quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Empecemos a ver oportunidades allí, cuando vamos a la tienda a comprar la leche, cuando estamos en el servicio público camino a otro lugar, veamos la oportunidad para compartir la buena noticia a ese conductor, al panadero, al lechero, al de la tienda. Veamos la oportunidad. La mala noticia es, ustedes son culpables, pero ahí viene la nueva noticia. Hay un Redentor, hay un Salvador, hay un Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario. Hoy no está muerto, ha resucitado y quiere morar en tu corazón. Padre, yo te doy gracias, soberano Rey, gracias por tu palabra que hoy nos recuerda, Señor, el inicio de la iglesia, de una generación perversa y malvada. Hoy tal vez una generación mucho más perversa, mucho más malvada, pero yo te pido, Señor amado, abre nuestros ojos para ver lo espiritual, abre nuestros ojos, Señor, para ver oportunidades, Padre, para compartir la noticia, para soltar la red, para creer, Señor Dios, que seremos instrumentos en tus manos. Permítenos ver la oportunidad de poder ser instrumentos de cambio, de poder llegar allí al gobierno y llevar la buena noticia, el mensaje de salvación, lo que realmente necesita nuestra tierra colombiana. Dios, yo te doy gracias y te pido de una manera especial que esta corta palabra haga eco en el corazón de aquellos que están apercibidos y cambia la manera de ver las cosas. Porque muchos lo que ven son tristezas, fracasos, problemas. Pero permítenos ver como tú ves. Permítenos tener tu mirada, Señor. Haznos sensibles, Señor, y podamos ver que allí hay una necesidad. Y allí, Señor, podemos llegar para suplir la necesidad. Porque si llegamos con Cristo, esa necesidad va a ser suplida. Yo te doy gracias, Padre mío, y bendigo a la audiencia en tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. Recuerden, dejemos de ver problemas y calamidades, veamos oportunidades para hablar y predicar de Cristo. Dios les guarde. Pastor, Dios le bendiga enormemente por compartirnos la palabra del Señor que nos sirve de tanta edificación en estos momentos, Juanjo. Y bueno, siempre hemos necesitado de la palabra del Señor y sabemos que a través de estas redes muchas personas se ven beneficiadas porque aprenden también y tienen la oportunidad de seguir en su culto virtual. Y bueno, Juanjo, lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro culto virtual. Lamentablemente, Meli, pero bueno, Dios es bueno y nos da muchos espacios más para compartir en su presencia y aprender un poco más de Él. Para mí, un gran placer acompañarlos en este culto virtual y les invitamos para que se sigan conectando por medio de nuestras plataformas y también en diferentes contenidos en nuestra emisora
870 AM, recuerden, en Medellín, y 100.1 FM en Aguadas Caldas. Para mí un placer de nuevo. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao. Es un motivo de gran alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Nos alegramos que hagas parte de la iglesia y que nos hayas acompañado en este tiempo con Dios. Te estaremos esperando en nuestras próximas conexiones. Ministerio, Verdad y Vida. Palabra y poder de Dios para la humanidad.